En 2 de Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un nuevo día que tú nos dejas ver. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos has permitido hoy reunirnos un grupo de tus hijos aquí para presentar nuestras peticiones delante de ti. Sabes, Señor, estamos pidiendo por muchas personas, tenemos muchas peticiones delante de tu trono y queremos, Señor, primeramente que tú las contestes de acuerdo a tu voluntad. Pero hoy, aparte de pedirte, queremos reconocerte como nuestro Padre, como nuestro guiador y sustentador, y por sobre todas las cosas nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, porque te has tomado muy en serio la salvación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que hoy nos acompaña día a día para guiarnos hacia la Canaán celestial. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz del Calvario, para podernos permitir tener una relación nuevamente contigo. Gracias, Señor, porque no merecemos nada de esto, no merecemos tal grande sacrificio. Gracias, Señor, porque tú nos miraste y nos amaste con amor eterno. Permite, Señor, que en este día podamos poner todas nuestras tareas y actividades en tus manos, para que tú cambies nuestra agenda o la aceptes de acuerdo a tu voluntad. Y, Señor, ayúdanos y prepáranos para que cualquier cambio lo podamos aceptar con fe y con alegría, porque sabemos que tú tienes lo mejor y quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que nuestros corazones sean preparados para recibir tu palabra en esta mañana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al programa de 40 días de ayuno y oración. Hoy estamos en el día número 26. El ayuno de hoy es el ayuno de la tristeza. Eliminaré los pensamientos tristes y practicaré la sonrisa con los que me encuentre hoy. La actividad para hoy es que escribes en una hoja las tristezas que el pecado ha traído a tu vida. Inmediatamente al terminar, destrúyela y ora aferrándote al perdón de Dios. El tema de hoy es la lucha del cristiano. El hombre no convertido no tiene el Espíritu de Dios y solo es controlado por su mente carnal. Según Pablo, las mentes carnales son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El no cristiano no obedece las normas ni las leyes porque Dios haya dispuesto en su corazón que así sea. Obedece quizás por razones personales, razones egoístas y debido a la presión social. O quizás fue criado en un hogar de principios y tiene una conciencia que lo lleva a vivir una vida respetable. El cristiano, por otro lado, obedece a Dios porque el Espíritu de Dios ha puesto el deseo de obedecer en su corazón. Así nos lo afirma Romanos 6:17 cuando dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La persona nacida de nuevo siente muchos deseos de seguir la voluntad de Dios en su vida. Pablo llama a esto deleitarse en la ley de Dios. Según el hombre interior, Romanos 7:22, bajo la promesa del nuevo pacto, el Espíritu Santo comienza a escribir la ley de Dios en su corazón y mente. Leamos en Hebreos 8 del 8 al 10. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
También en 2 Corintios 3:3 nos dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Sin embargo, el nuevo creyente descubre muy rápidamente que existe otro deseo muy fuerte en él, el deseo de pecar. Ahora que tiene el Espíritu de Dios, es consciente de sus deseos pecaminosos, mientras que antes muchos de esos deseos en realidad no le preocupaban. De modo que el cristiano descubre que ahora existen dos naturalezas que residen en él, una que desea seguir el pecado y la otra que desea obedecer a Dios. Pablo describe muy claramente este intenso conflicto experimentado por cada cristiano cuando leemos Romanos 7 del 14 al 25. Oiga cuidadosamente lo que Pablo nos quiere decir en esta mañana. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Dios, que por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todos los cristianos pueden identificarse con la lucha que describe Pablo. Los cristianos con frecuencia experimentan esta lucha día tras día, mes tras mes y año tras año, y nunca obtienen la victoria que quieren sobre el pecado. Todo cristiano es bien consciente del hecho de que existe una ley del pecado que habita en ellos, que abre guerra contra el deseo otorgado por Dios de obedecer su ley. Como afirma Pablo, él se deleitaba en la ley de Dios, tenía muchos deseos de obedecer a Dios en todas las cosas. Sin embargo, descubrió que le era imposible. Su naturaleza pecaminosa constantemente procuraba hacerlo esclavo de la ley del pecado. Al reconocer la imposibilidad de obedecer a Dios debido al poder del pecado en su vida, Pablo exclama, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor Jesús. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. En Romanos 8:1 al 4 dice, Pablo da la solución a este problema de la vida del creyente. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La solución del dilema cristiano es permitir que Jesús, por la ley del Espíritu de vida, nos libre de la ley del pecado y de la muerte. Dicho de otro modo, debemos permitir que Jesús vive en su vida en nosotros mediante el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo llama andar en el Espíritu. Y más adelante da detalles de esto en su carta a los Gálatas,
cuando dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pablo nos cuenta que los justos requerimientos de la ley serán cumplidos en nosotros cuando permitamos que Jesús viva en nosotros mediante el bautismo del Espíritu Santo. Así nos dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hoy te pregunto, ¿a cuál de las dos naturalezas estás alimentando? ¿La naturaleza carnal, que es la que desea seguir el pecado, o la naturaleza espiritual, la que desea obedecer a Dios? Ojalá escojas hoy alimentar tu naturaleza espiritual. Que el Señor te bendiga en esta mañana.